En este video conoceremos un poco más sobre los diferentes paneles que hacen parte de la interfaz de Adobe Dimension. Lo primero que voy a hacer es abrir un documento que ya tengo preparado. Para eso voy a hacer clic en este botón Open o Abrir, o también puedo utilizar el atajo de teclado Comando O Control O. El documento se encuentra dentro de la carpeta de archivos, la carpeta 04 Interfaz Herramientas, y ese documento se llama caja.dn. Recuerden que DN es la interfaz de los archivos creados con Dimension. Hago clic en el botón Open o Abrir, y aquí ya tenemos nuestro documento abierto y listo para empezar a trabajar. En la parte derecha de la interfaz de Dimension nosotros vamos a encontrar unos paneles de los cuales hemos hablado un poco en videos anteriores. Tenemos el primer panel que se llama Scene o Escena, tenemos este panel que se llama Actions o Acciones, y tenemos este panel que se llama Properties o Propiedades. Dentro del panel Scene o Escena vamos a encontrar actualmente tres elementos. Primero vamos a encontrar el elemento Environment o Entorno, posteriormente encontramos este elemento Camera o Cámara, y finalmente encontramos un tercer elemento que corresponde a un modelo y es justamente el modelo que tenemos actualmente dentro de este canvas o dentro del lienzo. Cuando nosotros estamos trabajando en un documento nuevo, un documento que no tenga contenido, entonces vamos a encontrar solamente estos dos elementos dentro de este panel de Scene, Environment o Entorno y Camera o Cámara. Pero como en este documento en particular ya hemos agregado un modelo, el cual corresponde justamente a esta caja, entonces encontramos ese modelo listado dentro de este panel Scene o Escena. En este caso, ese modelo se llama Cube o Cubo, pero por supuesto podría tener cualquier nombre. Más hacia la parte inferior encontramos el panel Actions o Acciones. Las acciones disponibles dentro de este panel van a depender del elemento o los elementos que yo tenga seleccionados. Como actualmente no tengo ningún tipo de elemento seleccionado, entonces estas acciones hacen referencia a las acciones disponibles para el canvas o para el lienzo. Por ejemplo, este primer botón se llama Edit Canvas o Editar Lienzo, y este segundo botón permite encajar el aspecto de radio de la imagen de fondo. Más hacia la parte inferior tenemos el panel Properties o Propiedades. Como su nombre lo indica, este panel permite mostrar y modificar las propiedades de él o los elementos que yo tenga seleccionados. Como actualmente no tengo seleccionado ningún elemento, entonces las propiedades que aparecen dentro de este panel corresponden también a propiedades del canvas o del lienzo. Por ejemplo, el tamaño del lienzo, canvas size, aquí tenemos el width o el ancho y el height o el alto. Y como indicaba anteriormente, estas medidas corresponden a las medidas del canvas o del lienzo. Posteriormente, nosotros podemos elegir la unidad de medida para trabajar con el canvas o el lienzo, píxeles, pulgadas y centímetros. Yo voy a dejar el valor por defecto o la unidad por defecto que corresponde a píxeles o píxeles. Tenemos la resolución, que por defecto es 72 píxeles por pulgada, pero si deseo puedo cambiar a píxeles por centímetros. La verdad es que la unidad más usada es píxeles por pulgada. Más hacia la parte inferior encontramos el área de Scene Units o unidades de escena. Las unidades disponibles, como pueden ver, son milímetros, centímetros, metros, pulgadas, pies y yardas. Voy a dejar también el valor por defecto o la unidad por defecto que corresponde a centímetros. Y finalmente encontramos esta casilla de verificación que se llama grid o malla. Esta casilla de verificación permite mostrar u ocultar esta grilla o esta malla que me está mostrando el suelo o el ground. Más hacia la parte derecha encontramos este cuadro que me permite mostrar el color de esa grilla. De hecho, yo puedo hacer clic sobre ese cuadro y puedo modificar el valor de esa grilla o esa malla de acuerdo a la imagen de fondo con la cual estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando con una imagen de fondo que tiene muchos grises, entonces probablemente esta grilla no se va a notar. Por lo tanto, al cambiar el color de esta grilla, podemos hacer que la visualización de esa grilla se facilite. Ahora voy a seleccionar este modelo. Simplemente hago un clic para seleccionar. Observen que me aparece este elemento en la parte inferior que permite hacer transformaciones sobre este modelo. Vamos a estar trabajando con esta característica posteriormente. Pero ahora lo que quiero mostrar es que primero, dentro del panel de Scene o Escena, automáticamente aparece resaltado el elemento que hemos seleccionado, es decir, el modelo. Recuerden, el modelo se llama Cube.
Más hacia la parte inferior, en la sección de acciones, encontramos una serie de tareas que se pueden ejecutar al elemento que yo tengo seleccionado, es decir, a este modelo. Por ejemplo, podemos eliminar este modelo, podemos duplicar este modelo, podemos mover este modelo hacia el ground o hacia el suelo, podemos agrupar este modelo con otros elementos y finalmente puedo colocar un gráfico dentro de ese modelo. Posteriormente encontramos el panel Properties o Propiedades y nuevamente los valores que encontramos dentro de este panel corresponden a valores de este elemento, es decir, que podemos visualizar esos valores correspondientes a este modelo y podemos modificar esos valores de este modelo. Por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama el pivote, es decir, el punto de referencia sobre el cual realizamos las transformaciones. Ese pivote o ese punto de referencia por defecto es el centro inferior. Nosotros, por supuesto, podemos cambiar ese pivote o ese punto de referencia al centro del modelo, a la parte superior central del modelo, o, como voy a dejar en este caso, en la parte inferior central del modelo. Esa es la opción por defecto. Encontramos también los valores de posición, rotación y tamaño. Por ejemplo, voy a cambiar este valor de posición X de 0 centímetros a 5 centímetros. Después de escribir el valor, voy a presionar la tecla tablado y observen que este modelo se ha desplazado hacia la parte derecha 5 centímetros porque hemos modificado esa propiedad utilizando el valor de esta casilla. Por supuesto, yo puedo volver a dejar el valor en 0 centímetros, digito el valor, nuevamente presiono la tecla tablado y el modelo ha regresado a la posición original que corresponde a 0, 0, 0. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Tenemos también el valor de rotación. Vamos a modificar, por ejemplo, la rotación en X. Vamos a darle un valor de 15 grados. Vamos a presionar la tecla tabulado para pasar a la siguiente casilla y observen que aquí tenemos ya este modelo con la rotación que hemos aplicado sobre el eje X. Voy a deshacer ese proceso utilizando el atajo de teclado Comando Z o Control Z esta vez. Como pueden ver, el modelo ya tiene una rotación en el eje Y y esa rotación corresponde a 45 grados en negativo, menos 45 grados. Yo voy a digitar el valor de 0, voy a presionar la tecla tabulado y observen entonces que se ha modificado el valor de rotación en el eje Y. Recuerden que el eje Y es el eje vertical y esta rotación se está aplicando sobre ese eje vertical. Y finalmente tenemos el eje Z, donde también podemos aplicar un valor de rotación. Por ejemplo, voy a escribir 45 y aquí tenemos la rotación sobre el eje Z. Recuerden que el eje Z es el eje de profundidad, es decir, es un eje que va aproximadamente en esta dirección. Y por ese motivo la rotación se está ejecutando sobre ese eje. Voy a deshacer con Comando Z o Control Z. Y finalmente voy a dejar el valor que ya teníamos en esta casilla Y de rotación. Menos 45 grados. Aquí, como pueden ver, ya se ha aplicado ese valor de rotación. Más hacia la parte inferior podemos ver una sección de tamaño. Aquí podemos ver los tamaños en centímetros, 14.22 para X, 20 centímetros para Y y 7.11 centímetros para Z. Podemos hacer clic sobre esta flecha y observen que podemos cambiar a un modo que se llama Scale o escala. El modo que tenemos actualmente activo es Size o tamaño. Cuando cambiamos a escala, entonces observen que estos valores cambian. 0.7 en X, 1 en Y y 0.4 en Z. Este valor de 1, por ejemplo, me está indicando entonces que en el eje Y tenemos un tamaño al 100% y que este modelo se ha modificado en el eje X, es decir, la escala está al 70% y en el eje Z la escala está al 40%. Posteriormente vamos a trabajar con estas características de transformación de elementos dentro de Dimension. Algo que aún no he explicado respecto a la interfaz de Dimension es que en la parte superior izquierda, sobre el panel de herramientas, vamos a encontrar este icono que se llama Agregar e importar contenido. Al hacer clic sobre este icono, se abre automáticamente este menú. Este menú me ofrece diferentes opciones para agregar o importar contenido dentro de Dimension. Por ejemplo, puedo trabajar con una opción que se llama Recursos de inicio, con las bibliotecas Create y Cloud y así sucesivamente.
Como siempre, posteriormente vamos a estar trabajando con cada una de estas opciones.